Bien, ahora pasemos a los casos prácticos del impuesto a la renta. El caso 1 es un caso referido al impuesto a la renta de primera categoría. Dice, el señor Alfredo Gómez es propietario de 2 inmuebles y desea saber cómo realiza sus pagos mensuales y si debe presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Los datos a considerar son los siguientes. El inmueble 1 es un departamento que lo tendrá alquilado todo el año 2021 a la señora Roxana Sánchez. El monto del alquiler pactado es de 1.000 soles, más 200 soles por concepto de agua y luz. El valor del autoevalúo de este inmueble es de 90.000 soles. El inmueble 2 es una casa que ha cedido gratuitamente a su hijo Roberto Gómez. El valor de este autoevalúo es de 150.000 soles. Bien, lo primero que vamos a hacer es la determinación de los pagos mensuales. Este es el primer paso, ¿bien? Tengo el inmueble 1. Ya sabemos que el cálculo corresponde al 5% del monto que recibe mensualmente por concepto de alquiler, y en este caso también considerando los servicios de agua y luz, que son 1.000 soles y 200 soles por estos servicios. Por lo tanto, alquiler, agua y luz, 1.000 soles y 200 soles respectivamente, me da un total mensual de 1.200 soles. Bien. Ahora lo que yo voy a hacer es aplicar la tasa del 5%. Impuesto a la renta mensual corresponde al 5%. Viene a ser 60 soles por el inmueble número 1. Ahora, con respecto al inmueble número 2, recordemos, con respecto al impuesto a la renta de primera categoría, que no existe la obligación de hacer pagos mensuales, porque este inmueble número 2 ha sido cedido gratuitamente. Por lo tanto, el señor Alfredo Gómez debe hacer pagos mensuales de 60 soles, en este caso por el inmueble número 1. Vamos a realizar el siguiente paso, que es el cálculo de la renta bruta anual. Cálculo de la renta bruta anual. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es mi total de ingresos en el año? Vamos a calcular el monto del alquiler del inmueble número 1, que ya lo tengo aquí, que es el alquiler 1.000 soles y agua y luz 200 soles. Por lo tanto, es un total de 1.200 soles. Al año, vamos a poner acá al año, me sale un total de 14.400 soles. Con respecto al inmueble número 2 ahora. Vamos a pasar por aquí. Inmueble número 2. Este se ha cedido gratuitamente, no olvidemos. Se va a determinar una renta ficta que es equivalente al 6% del autoevalúo. Como ha sido cedido gratuitamente, no hay un valor, no hay un monto de alquiler. Ante estos casos se va a determinar el 6% del autoevalúo, lo que se conoce como renta ficta. Entonces, acá vamos a poner autoevalúo. ¿Cuánto es? Según el dato es de 150.000 soles. Bien, acá no hay concepto de agua y luz. Vamos a borrar esto de aquí. Y aplicamos la tasa del 6%. Vamos a poner tasa renta ficta.
Bien, que corresponde al 6% de los 150.000 soles. Esto me da un monto de 9.000 soles. Ahora lo que vamos a hacer es la comparación con la renta presunta establecida en la norma, que corresponde al 6% del autoevalúo. Para el inmueble número 1, vamos a hacer la comparación. Vamos a poner acá autoevalúo. Disculpen. Vamos a pasar por aquí. Vamos a copiar esto para el inmueble número 1 y vamos a poner ¿cuánto es mi autoevalúo? Según el dato es de 90.000 soles. Mi renta fija en este caso va a ser de 5.400 soles. En el caso del inmueble número 2 ya no, pues, porque yo ya hice el cálculo de la renta ficta que corresponde al 6% del autoevalúo. ¿Por qué? Porque justamente el inmueble número 2 ha sido cedido gratuitamente y por lo tanto no hay un monto de alquiler. Bien, entonces, la renta bruta anual para el señor Alfredo Gómez es de 14.400 para el inmueble número 1, ya que se tomó por ser el mayor a la renta presunta que calculamos de los 5.400. Es decir, comparamos y vemos que el total de los 14.400 es mayor al 6% del autoevalúo. Acá, como lo pueden ver, 14.400 es mayor a 5.400 y 9.000 soles para el inmueble número 2, que es la renta ficta anual. Vamos a marcar, vamos a sombrear esos dos importes. Y por último vamos a hacer la determinación de la renta anual. Tengo renta bruta anual inmueble 1. ¿Cuánto es mi renta bruta anual del inmueble número 1? Efectivamente, los 14.400 soles, porque fue considerado el mayor a comparación de la renta ficta que salió 5.400. ¿Cuál es la renta bruta anual del inmueble número 2? Así es, los 9.000 soles. Vamos a poner acá total renta bruta anual. La suma de ambos me da un importe de 23.400 soles. Vamos a poner acá cálculo del impuesto, que corresponde al 5%. De los 23.400 me da un monto de 1.170 soles. Ahora, ¿cuáles son mis créditos contra el impuesto? Vamos a poner acá créditos contra el impuesto. ¿Cuáles son? Son los 60 soles que pago de manera mensual, pero como estamos haciendo el cálculo, la determinación anual, a esos 60 soles lo voy a multiplicar, así es, por los 12 meses del ejercicio, dándome un crédito de 720 soles. Por lo tanto, impuesto restante por pagar va a ser de la resta de los 1.170 menos los 720, 450 soles. Por lo tanto, el señor Alfredo Gómez tendrá un monto pendiente de pago de 450 soles y deberá presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta del año 2021. Caso número 2, este es un caso también de impuesto a la renta de primera categoría, en la cual vamos a ver un subarrendamiento. Y dice, la señora Liz Sánchez tiene una propiedad muy grande, cuyo valor de autoevalúo asciende a los 300.000 soles. Como ella se va a vivir con su hija a la ciudad de Arequipa por un año,
decide alquilar su casa a su sobrina Dora por la suma de 1.100 soles mensuales. Con la autorización de su tía, Dora va a subarrendar todo el primer piso a una empresa de seguros por el importe mensual de 3.000 soles. A cambio, se compromete a instalar una pequeña piscina en el jardín de la casa cuya valorización es de 15.000 soles. Ambas desean saber cómo realizar sus pagos mensuales y si deben presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Bien, vamos a empezar determinando los pagos mensuales. Tal como en el caso número 1, vamos a hacer la determinación de los pagos mensuales. Vamos a calcular el 5% del monto que recibe por concepto de alquiler. En este caso, la señora Liz Sánchez. Bien, acá vamos a poner Liz Sánchez percibe un alquiler de 1.000 soles mensuales, ¿correcto? Alquiler es de 1.000 soles mensuales, tal y como lo dice acá, ¿no? Por la suma de 1.000 soles mensuales, lo está alquilando a su sobrina Dora. Bien, entonces, impuesto a la renta es el 5%, estará pagando 50 soles de impuesto a la renta. Ahora vamos a ver con respecto a su sobrina Dora. Bien, con la autorización de su tía, Dora va a subarrendar todo el primer piso a una empresa de seguros por el importe mensual de 3.000 soles. Entonces vamos a poner acá alquiler 3.000 soles. Sin embargo, vamos a restarle el monto de la cual le están alquilando a ella, que son los 1.000 soles, efectivamente. Entonces, vamos a poner aquí alquiler, vamos a poner las iniciales Liz Sánchez, ¿correcto? Para diferenciarlo. Acá esto lo vamos a deducir. Entonces, vamos a poner alquiler neto, ¿correcto? Me sale un importe de 2.000 soles. Ahora sí, aplico la tasa del impuesto a la renta del 5% y me sale un monto por pagar de impuesto de 100 soles. Por lo tanto, Liz deberá hacer pagos mensuales de 50 soles y Dora pagos mensuales de 100 soles, que es el cálculo sobre la ganancia obtenida por subarrendar la casa, que son los 3.000 soles, menos lo que le paga su tía por el alquiler de los 1.000 soles. Bien, ahora vamos a ver cálculo de la renta bruta anual. Vamos a pegar esto acá y vamos a determinarlo. Total de ingresos en el año de Liz Sánchez va a ser alquiler, que son los 1.000 soles. Bien, vamos a poner monto anual, va a ser esto por los 12 meses del ejercicio. Estamos hablando de un importe de 12.000 soles. En el caso de Dora, vamos a poner acá Dora, va a ser el alquiler, pero el alquiler neto, ¿correcto? Porque recuerden que en el caso de ella está subarrendando y tenemos que deducirle el monto del alquiler que le paga a su tía Liz. Entonces va a ser los 2.000 soles, ¿bien? Y esto por los 12 meses estamos hablando de un importe de 24.000 soles. Ahora viene la comparación, ¿correcto? Con la renta ficta, que es el 6% del autoevalúo. A ver, autoevalúo. ¿Cuánto es el autoevalúo? Nos indica acá son 300.000 soles.
La renta ficta, por lo tanto, va a ser de esto por el 6%, 18.000 soles. También tenemos una mejora incorporada, que es los 15.000 soles que se va a hacer por la piscina. Entonces vamos a poner acá valor de mejoras. Según el dato es de 15.000 soles. Bien. Bien. En el caso de Dora no se va a hacer ninguna comparación con la renta ficta, ni tampoco vamos a adicionar el valor de la mejora de esta piscina. Bien, en el caso de ella no aplica porque ella está subarrendando. ¿Correcto? Por lo tanto, la renta bruta anual de Liz será de 33.000 soles. Vamos a ver acá, ¿de dónde viene ese monto? Renta bruta anual de 33.000 soles, que corresponde al valor de los 18.000 más la mejora. Ahora, ¿por qué estoy tomando en cuenta los 18.000? Exacto, porque esto es mayor a los 12.000 que corresponde al monto anual del alquiler. Recordemos que nosotros tenemos que hacer este paso de comparación. Por lo tanto, el mayor es 18.000 más los 15.000 de la mejora de la piscina son los 33.000 soles. Y en el caso de la sobrinadora, el importe va a ser de los 24.000 soles, ¿correcto? En este caso, recordemos que no ha habido comparación con la renta ficta, ni tampoco estamos adicionando el valor de la mejora. Bien, porque en el caso de Dora, ella está subarrendando. Y por último, vamos a determinar la renta anual. Determinación de la renta anual. Bien, vamos por primero Liz Sánchez. Tengo renta bruta anual. Ya sabemos que son los 33.000 soles que hemos determinado. Bien. Cálculo del impuesto, que es el 5% de estos 33.000 soles. Me da un impuesto de 1.650 soles. Créditos contra el impuesto. Bien, tenemos un importe de 50 soles por 12 meses, es decir, 600 soles. Por lo tanto, impuesto pendiente por pagar va a ser de, 1.050 soles. Y en el caso de Dora, tengo lo siguiente. Renta bruta anual va a ser los 24.000 soles. Cálculo del impuesto, el 5% de esos 24.000, 1.200 soles. Créditos contra el impuesto, los 100 soles por 12, efectivamente 1.200 soles. Monto o impuesto pendiente por pagar, 0. Bien, por lo tanto, Liz tendrá un monto pendiente de pago de 1.050 soles y deberá presentar su declaración jurada anual del impuesto a la renta. En el caso de Dora, la sobrina no tendrá impuesto por pagar ni deberá presentar declaración jurada anual, siempre que cumpla con realizar todos los pagos mensuales del impuesto, es decir, de estos 100 soles. Caso 3. El señor Iván Rodríguez y su esposa
compraron dos autos en junio del 2018, al precio de 55.000 soles cada uno. A finales del 2020 se compraron una camioneta, por lo que dejaron de utilizar los vehículos y antes de venderlos optaron por alquilarle a uno de sus vecinos, Alberto, por la suma de 1.500 soles mensuales y el otro cederle gratuitamente a la empresa de turismo de su hijo José. Tanto el alquiler como la cesión se llevaron a cabo durante el 2021. Los esposos desean saber si los pagos que realizaron de 75 soles mensuales son correctos y si deben presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta de primera categoría. Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar los pagos mensuales para ver si son correctos según el dato de los 75 soles que acá nos menciona. Bien, vehículo número 1. 5% del monto que se recibe mensualmente por concepto de alquiler. Vamos a poner aquí alquiler y nos dice que es de 1.500 soles mensuales. Entonces el monto del alquiler es 1.500. Por lo tanto, el impuesto a la renta, que corresponde al 5%, va a ser de 75 soles. En el caso del vehículo 2, ya sabemos que no existe obligación de hacer pagos mensuales porque este ha sido cedido gratuitamente, así es. Por lo tanto, los pagos mensuales de 75 soles por el vehículo 1 sí son correctos. Vamos a hacer ahora el cálculo de la renta bruta anual. Bien, cálculo de la renta bruta anual. Y vamos a considerar en primer lugar total de ingresos en el año, en este caso del vehículo número 1 primero. Si mi alquiler, que ya sé que es 1.500 soles mensuales, ¿cuánto será mi monto anual? Así es, esto por los 12 meses del ejercicio van a ser 18.000 soles. En el caso del vehículo número 2, ok, vamos a poner acá vehículo número 2. Como este ha sido cedido gratuitamente a la empresa de turismo, se debe determinar una renta ficta que es equivalente al 8% del valor de la adquisición actualizada. Así es. En este caso no es el mismo porcentaje que vimos cuando se trató de los inmuebles, ¿no? Del departamento, de la casa que vimos en el caso 1 y en el caso número 2. En este caso, al ser un bien mueble, estamos hablando de un vehículo, la renta ficta se va a calcular del 8% del valor de adquisición actualizado. Ahora, ¿cómo yo determino el valor de adquisición o cómo lo actualizo? Para ello hay una fórmula, que es el IPM, que es el índice de precios al por mayor. Entonces, tengo el IPM, ¿correcto? En este caso, de diciembre del 2020. ¿Y por qué diciembre del 2020? Porque fue el último año o el último periodo en la cual se decidió ceder gratuitamente este vehículo número 2 porque ya se estaba comprando una nueva camioneta. Bien, eso dividido, vamos a poner acá, entre el IPM, que es el índice de precios al por mayor, en este caso del periodo de junio del 2018, que fue el periodo en el cual se adquirió este vehículo. Ahora, ¿dónde yo consigo estos valores del IPM? Fácil, lo podemos buscar por el mismo internet a través de Google. Lo que vamos a poner primero es IPM diciembre 2020, ¿correcto? Que es el valor de aquí. Y nos dice 110.440773. Vamos a ponerlo acá. IPM junio 2018. Vamos a colocar aquí. Junio 2018. Y tengo que 107.183083.
Vamos a colocarlo acá. Bien. La división de ambos me va a dar ese factor de actualización. Esto entre esto, mi factor va a ser de 1.03039. Por lo tanto, el valor del vehículo 2, que son los 55.000 soles, valor, vamos a poner acá, 55.000 soles, lo voy a multiplicar por el factor actualizado. Vamos a poner factor actualizado, que es este de aquí, el 1.03. Por lo tanto, valor actual va a ser de 56.671.65. Recién ahí voy a calcular mi renta ficta. Así es, que es el 8% de este valor. Estamos hablando de 4.533.73 soles. Por lo tanto, la renta bruta anual es de la suma de ambos. Así es. Renta bruta anual, 18.000 soles del vehículo 1 y 4.533.73 del vehículo 2. Estamos hablando de 22.533.73 soles. Y por último, la determinación de la renta anual. Renta bruta anual vehículo 1. 18.000. Renta ficta vehículo 2, 4.533.73 soles. Total renta bruta anual, la suma de ambos, que es el valor que vimos acá, ¿no? Los 22.533.73 soles. Cálculo del impuesto. Vamos a pegar esto acá. Cálculo del impuesto va a ser el 5% de la renta bruta anual. Estamos hablando de 1.126.69 soles. Créditos contra el impuesto. ¿Cuántos pagos mensuales he hecho? Así es, de 75 soles por el vehículo número 1. Esto por 12. Tengo un crédito de 900 soles. Por lo tanto, tengo un impuesto pendiente por pagar de renta de primera categoría de 227 soles. El señor Iván Rodríguez y su esposa tienen un monto pendiente de pago de 227 soles y deberán presentar su declaración jurada anual del impuesto a la renta de primera categoría. Caso número 4. Este es un caso de renta de segunda categoría. Veamos. El señor Julio concedió un préstamo de 80.000 soles a una empresa persona jurídica en febrero del 2021, el cual le ha restituido intereses por un monto de 12.000 soles, los cuales le han sido pagados en octubre del 2021. El señor Julio Goicoechea es una persona natural sin negocio. Se pide determinar el tipo de renta, la renta neta, el monto de la retención del impuesto a la renta y el monto neto a pagar al señor Julio. Bien, en vista que el señor Julio es una persona natural sin negocio, tal y como lo menciona el enunciado, la renta percibida, que estamos hablando de intereses, es de segunda categoría, sujeta a la retención del impuesto a la renta con carácter de pago definitivo. Ahora vamos a determinar el impuesto a la renta. Bien, en primer lugar, vamos a determinar la renta neta. Aquí vamos a poner renta neta.
Y para ello tenemos que deducir el 20% de la renta bruta. Por lo tanto, renta bruta es igual a los intereses percibidos, que son los 12.000 soles. Deducción, vamos a poner acá deducción, que corresponde al 20%, ¿correcto? Por lo tanto, la deducción será de 2.400 soles. Eso quiere decir que mi renta neta será de 9.600 soles. Esto quiere decir que la persona jurídica, es decir, a la empresa a la cual el señor Julio le prestó, es la pagadora de la renta, deberá retener el 6.25% de la renta neta y abonarla al fisco, a la SUNAT, dentro del plazo establecido según el cronograma de obligaciones tributarias mensuales. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta empresa? Retenerle el 6.25% de la renta neta. Entonces, lo segundo va a ser determinar el impuesto a la renta de segunda categoría. Tengo mi renta neta, que son los 9.600, y mi impuesto a la renta de segunda categoría es el 6.25% de mi renta neta, es decir, 600 soles. Ahora, cuando hablamos del impuesto a la renta de segunda categoría, en el caso de préstamos, como es este enunciado de aquí, podíamos haber determinado también el impuesto a la renta directamente. Así es, aplicando el 5%, pero esta vez no de la renta neta, sino de la renta bruta, efectivamente. Vamos a hacerlo al costado para de esta manera corroborar que el resultado del impuesto a la renta sigue siendo el mismo. Renta bruta, que es el importe que tengo acá, impuesto a la renta de segunda categoría, pero en este caso va a ser el 5%, efectivamente. Aplicamos la tasa y mi impuesto a la renta es 600 soles, tal y como lo había calculado acá también, ¿verdad? Bien, y por último vamos a determinar el monto neto a pagar al señor Julio, ¿bien? Los intereses determinados, ¿cuántos fueron? Efectivamente, la renta bruta, que fueron los 12.000 soles. La retención, que ya la calculé, así es, los 600 soles. Y el neto a pagar, ¿correcto? Que sería 11.400 soles. Y recordando un poco lo que se explicó con respecto al tema de renta de segunda categoría, el señor Julio deberá emitir un comprobante de pago. En este caso, el enunciado no menciona si estas operaciones de préstamo que el señor Julio le realiza es de manera habitual o no habitual. Pero recordemos, si en el supuesto que el señor Julio hace estas operaciones de manera no habitual, en este caso no tendría que emitir ningún comprobante de pago. Simplemente solicitaría a la SUNAT la emisión y entrega del formulario 820, comprobante por operaciones no habituales, efectivamente. Pero en el supuesto que el señor Julio sí efectúa préstamos de manera habitual, en este caso sí tendrá que emitir un comprobante de pago, ya sea una boleta o una factura. Caso número 5, este es un caso de renta de segunda categoría referido a la venta de inmuebles.
La señora Rosemary Peralta compró un inmueble en enero del 2020 a 300.000 soles. Estuvo viviendo en dicho inmueble hasta que decidió venderlo en el mes de enero 2021, percibiendo un monto de 400.000 soles. Era el único inmueble de su propiedad. ¿Debió pagar impuesto a la renta por la venta? Analicemos. Recordemos el tema de las precisiones cuando se trata de la venta de un inmueble. No se va a pagar el impuesto cuando el inmueble fue adquirido antes del 2004. En este caso no aplica porque el inmueble se compró en enero del 2020. El inmueble es la casa habitación del vendedor. En este caso no aplica, no califica, ya que la propietaria no ha permanecido en su propiedad por lo menos 2 años. El inmueble es vendido a un precio menor o igual al monto pagado por el cual se adquirió. En este caso tampoco aplica porque lo está vendiendo a 400.000 soles y es mayor al precio que adquirió, que fue 300.000 soles. La venta constituye renta de tercera categoría porque existe habitualidad en la venta de inmuebles, tampoco aplica porque es una persona natural en la cual simplemente ha decidido venderlo. Dicho esto, la señora Rosemary Peralta sí debe pagar impuesto a la renta de segunda categoría por la ganancia de capital obtenida. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el impuesto. Vamos a actualizar el costo de adquisición del inmueble con el índice de corrección monetaria y esto lo podemos encontrar en la página del Ministerio de Economías y Finanzas, que para el año enero 2020, que fue la fecha en la cual se compró este inmueble, es de 1.01. Entonces, costo de adquisición es 300.000 soles. Índice de corrección monetaria 1.01 para enero del 2020. Por lo tanto, costo actual, estamos hablando de 303.000 soles. Bien, ahora voy a determinar mi ganancia. Venta, que son los 400.000 soles, menos el costo actual. Así es, 303.000 soles. Por lo tanto, mi ganancia será de 97.000 soles, efectivamente. Y por último, así es, voy a determinar mi impuesto a pagar, en la cual tengo ganancia, que ya lo calculé, y mi impuesto a la renta, que equivale al 5% de la ganancia obtenida. Esto por el 5% me sale un impuesto de 4.850 soles. Caso número 6. Este es un caso de impuesto a la renta de quinta categoría y nos dice: ¿cuánto me deben retener en el ejercicio 2022 mensualmente si mi remuneración mensual es de 4.000 soles? Bien, para que la empresa se encuentre obligada a retener a sus trabajadores, el principal requisito, sobreentendiéndose que este trabajador se encuentra en planilla, obviamente, es que el proyectado de sus remuneraciones supere las 7 UIT, efectivamente. Para este caso, en la cual el trabajador gana una remuneración mensual de 4.000 soles, este trabajador más o menos debe ganar mensualmente un aproximado de 2.300 soles para que la empresa se encuentre obligada a retenerle. ¿Y por qué 2.300 soles? Ya que el importe que tiene que superar son 7 UIT. Si mi UIT del año 2022 es 4.600
y esto lo multiplico por 7, estamos hablando de 32.200. Ahora, mensualmente, ¿entre cuánto lo tengo que dividir? Así es, entre 14 sueldos, porque son 12 sueldos de enero a diciembre más 2 sueldos de gratificaciones de julio y diciembre. Así es, esto entre 14, como les había mencionado, un aproximado de 2.300 soles mensuales. ¿Cuánto gana este trabajador en el enunciado? 4.000 soles. Se entiende que a este trabajador sí hay que hacerle y calcularle la retención de quinta categoría. Para ello es necesario tener o un sistema de planillas en la cual ya esté automatizado y predeterminado para que te haga tu cálculo de renta de quinta categoría, o lo podemos trabajar en una macro de Excel. Estas macro de Excel los puedes buscar por internet y te sale una infinidad de alternativas. Yo tengo una en especial, la cual vamos a trabajar en los casos que se refiere a quinta categoría, ¿correcto? Bien, acá le he puesto caso 6. Esta macro de Excel ya está configurada, ¿no? Con la nueva UIT para el año 2022. Acá está 4.600. Ahora recordemos cuáles son nuestros parámetros. Hasta las 5 UIT, es decir, 23.000 soles. ¿Por qué 23.000 soles? Porque dice 5 UIT. 5 por 4.600, 23.000 soles, ¿correcto? Voy a aplicar mi tasa del 8%. De las 5 hasta la 20, 14%. De las 20 a las 35, 17%. De las 35 hasta las 45, 20%. Y más de las 45 y te voy a aplicar una tasa del 30%. Bien, dicho esto, ¿cuál es el primer paso para calcular mi renta de quinta categoría? Así es, voy a determinar mi renta bruta anual de quinta, en la cual voy a considerar mis 12 remuneraciones, mis 2 gratificaciones de julio y diciembre y otros conceptos remunerativos que quizá le otorguen al trabajador, pero en este caso es un caso muy simple, en la cual simplemente este trabajador percibe un sueldo de 4.000 soles nada más. Entonces, empezamos. ¿De qué mes voy yo a calcular mi retención de quinta? Así es, de enero. ¿Cuál es la remuneración mensual? Pactada con el trabajador, 4.000 soles. ¿Cuenta con asignación familiar? No. ¿Tiene otra remuneración? Tampoco. Como les había mencionado, simplemente su sueldo está pactado en planilla por 4.000 soles. Bien, ahora vamos a determinar el proyectado. ¿Cuánto es mi proyectado? Así es. ¿Cuánto percibido en el mes de enero? 4.000 soles, efectivamente. No hay asignación familiar, no hay otra remuneración afecta aquí. Remuneraciones proyectadas. Si yo estoy calculando mi impuesto a la renta de quinta del mes de enero, ¿cuántos serían los meses que me faltan? Así es, 11, porque un mes ya lo estoy considerando que es enero. Por lo tanto, mi remuneración proyectada va a ser la suma de mi sueldo pactado, que en este caso sería solo los 4.000 soles de mi remuneración mensual, por los meses restantes, que son 11 meses. Me da un total de 44.000 soles. Bien, ahora vamos con mis gratificaciones. La gratificación para un trabajador del régimen laboral general es su sueldo completo, en este caso los 4.000 soles. Para la gratificación de diciembre, el mismo importe. Ahora, a toda gratificación por ley se le añade una bonificación extraordinaria que corresponde al 9% de tu gratificación. Entonces, el 9% de los 4.000 soles de tu gratificación de julio más el 9% de tu gratificación de diciembre, es decir, 720 soles. ¿Tengo remuneraciones percibidas? Obviamente no, porque recién estoy empezando el año y estoy calculando el primer mes del ejercicio, que es mes de enero. Por lo tanto, mi renta bruta anual va a ser de 56.720 soles, que es la suma de mi remuneración del mes, de mis remuneraciones proyectadas, de mis 2 gratificaciones y de las remuneraciones que ya he percibido. Como este importe supera las 7 UIT, que son los 32.200, mi renta de quinta categoría como base imponible va a ser de 24.520 soles. A este importe
que es mi base para el cálculo de mi impuesto a la renta de quinta, voy a aplicarle los porcentajes de acuerdo al tramo en la que se encuentre. La consulta es 24.520 se encuentra en el segundo tramo, así es porque se encuentra entre los 23.000 y los 92.000 soles. Ahora, estas tasas son progresivas acumulativas. ¿Qué quiere decir? Que primero voy a aplicar la tasa del límite al cual ya ha superado. ¿Qué quiere decir esto? Como se encuentra en el segundo tramo, ¿a qué tramo o límite ya ha superado? Así es, al primero. ¿Y cuál es el límite del primero? 23.000 soles. Entonces, a esos 23.000 soles yo le voy a aplicar la tasa del 8% y me sale 1.840. Ahora, a la diferencia que viene a ser los 24.520 menos el límite que ya superó, que es el primer tramo, así es, los 23.000 soles, me sale 1.520 soles, que es el importe que aparece acá. A ese importe yo le voy a aplicar la tasa del segundo tramo, que es el 14%, que son 213 soles. ¿Correcto? Por lo tanto, mi impuesto a la renta anual de quinta va a ser de 2.053 soles. Los 1.840 del primer tramo y los 213 del segundo tramo. ¿Correcto? Súper sencillo. Entonces, 2.053 soles es mi impuesto anual. ¿Tengo retenciones anteriores? No los tengo porque, como lo menciono, estoy calculando la retención del primer mes del ejercicio, que es de enero, efectivamente. Por lo tanto, mi renta de quinta por retener es de 2.053 soles. Ahora, si yo quiero aplicar cuánto es mi retención mensual, lo tengo que dividir por los meses pendientes por retener. ¿Cuántos meses pendientes por retener? Es 12, porque recién estoy aplicando el primer mes del ejercicio. Por lo tanto, 2.053 entre 12 me sale 171 soles. Entonces, para este trabajador que gana 4.000 soles, su retención mensual es de 171 soles. Caso número 7. ¿Cuánto me deben retener en el ejercicio 2022 mensualmente de impuesto a la renta de quinta si mi remuneración mensual es de 5.500 soles? Adicionalmente, en el mes de marzo 2022 recibí por utilidades el importe de 11.250 soles. ¿Cuánto sería mi retención total para ese mes de marzo? Muy bien, nos vamos a nuestra macro y vamos a poner aquí caso 7. Vamos a pegar esto de aquí al caso 7. Bien, ya sabemos, lo primero que vamos a hacer es determinar nuestra renta bruta anual. ¿Cuánto es el sueldo de este trabajador según el enunciado? 5.500 soles. Bien, ¿qué mes voy a calcular? El primer mes del ejercicio, mes de enero. ¿Cuánto es la remuneración? 5.500 soles. No tiene asignación familiar ni ninguna otra remuneración afecta a quinta. Entonces, ¿cuánto es mi remuneración del mes? El mismo sueldo, 5.500 soles. ¿Cuál es mi remuneración proyectada? Así es, los 11 meses pendientes, que son de febrero a diciembre, porque estoy calculando enero, por la remuneración pactada con el trabajador, que en este caso solamente tiene un sueldo de 5.500. Por lo tanto, 11 por 5.500 me sale 60.500 soles. Mis dos gratificaciones de julio y diciembre por el mismo sueldo y la bonificación extraordinaria por las gratificaciones de julio y diciembre, 990 soles. No tengo remuneraciones percibidas aún porque estoy calculando enero. Por lo tanto, mi renta bruta anual va a ser de 77.990 soles, tal y como lo vemos acá, ¿correcto? Menos la 7 UIT, que son 32.200. Tengo una base imponible para el cálculo de quinta de 45.790 soles. Ahora vamos a aplicar las tasas según el tramo en que se encuentra.
Este importe se encuentra en el segundo tramo, por lo tanto, el primer tramo voy a calcular hasta el límite, que son las 5 IT, es decir, 23.000 soles. El 8% de 23.000 soles es 1.840. En el segundo tramo voy a calcular por la diferencia, así es, de mi base imponible, los 45.790 menos el primer límite que ya superó, que son los 23.000 soles, es decir, 22.790, tal y como lo menciona acá. A ese importe le voy a aplicar la tasa del 14% y me sale 3.191. Por lo tanto, mi impuesto a la renta anual de quinta es de 5.031 soles. ¿Tengo retenciones anteriores? No, porque recién estoy calculando del mes de enero, así es. Eso quiere decir que mi impuesto a la renta de quinta anual sigue siendo los 5.031 soles o mi renta imponible por retener. Bien, ahora si quiero determinar la retención mensual, en este caso voy a dividir a esta renta imponible por retener de 5.031 soles por los meses pendientes por retener. En este caso, como es el mes de enero, tengo 12 meses pendientes, así es. Entonces, a este importe entre 12, la retención mensual de este trabajador por impuesto a la renta de quinta es de 419 soles. Entonces vamos a poner acá mes de enero 2022. Voy a poner periodo impuesto a la renta de quinta, ¿correcto? Ya sabemos que me salió 419 soles, así es. Para el mes de febrero, ¿cómo sería? Muy sencillo. Acá voy a marcar mes de febrero, así es. Mi sueldo sigue siendo el mismo, 5.500. Mi remuneración del mes va a seguir siendo la misma, 5.500 efectivamente, ya que no tengo otro concepto. Ahora, con respecto a la remuneración proyectada, sí cambia. Ya no va a ser 11, sino 10, porque ya estoy calculando febrero y los meses pendientes por proyectar es de marzo a diciembre y da un conteo de 10 meses. Esos 10 meses por mi sueldo pactado, que en este caso simplemente es mi remuneración de 5.500, me da una remuneración proyectada de 55.000 soles, es decir, los 10 por los 5.500. Mi gratificación de julio y diciembre se mantienen, mi bonificación extraordinaria por esas dos gratificaciones también. Ahora, en el tema de remuneraciones percibidas, ya he percibido, por supuesto, que es el mes de enero. ¿Por qué? Porque yo ya estoy calculando febrero, así es. ¿Y cuál es el importe que yo voy a poner en enero? El sueldo, porque no tiene otra remuneración afecta, según el enunciado que hemos puesto, ¿correcto? Entonces ahí voy a poner 5.500. Bien. Mi renta bruta va a ser de 77.990 soles, menos la 7 UIT 32.200. Tengo una base imponible de quinta de 45.790 soles, la cual se encuentra en el segundo tramo. Así es, por lo tanto, como ya sabemos, en realidad es un cálculo repetitivo, estas tasas son progresivas acumulativas. En primer lugar, voy a agotar el límite del tramo que he superado, que son los 23.000 soles. Aplicándole la tasa del 8%, me sale 1.840. Y al segundo tramo, que es el cual se encuentra este importe de 45.790, va a ser por la diferencia. Así es, del importe de la base imponible menos el límite del primer tramo, que son los 23.000 soles, dándome el importe de 22.790, a la cual le voy a aplicar la tasa del 14% y me sale una renta de 3.191. Por lo tanto, mi impuesto a la renta anual es de 5.031 soles. ¿Tengo retenciones aplicadas anteriormente? Por supuesto, la del mes de enero que ya había calculado y la cual la coloqué acá a un costadito, que es 419 soles. Voy a poner acá 419. Por lo tanto, tengo una renta imponible aún por retener de 4.612 soles. Mis meses pendientes por retener también ha variado porque ahora estoy calculando el mes de febrero. Por lo tanto, los meses pendientes son de febrero a diciembre, que son 11 meses.
Mi retención mensual, ¿cuánto va a ser? 419 soles. Así es. Mi retención de quinta debe ser igual, debe mantenerse el mismo importe. ¿Y por qué razón? Muy sencillo, porque este trabajador no ha tenido ninguna variación de su sueldo. Su sueldo se mantiene sobre 5.500 y otro es porque no ha recibido ninguna otra remuneración afecta a quinta, llámese asignación familiar, quizá por ahí que le quieran otorgar una bonificación regular constante de todos los meses. Es decir, si tu sueldo se mantiene así de 5.500 soles según el enunciado para todo el año, tu impuesto, la renta de quinta mensual, va a ser el mismo importe efectivamente. Entonces, si para este caso el sueldo de este trabajador se va a mantener así, sobre la base de 5.500 soles, ¿por qué estamos anotando esto de acá? Porque recordemos y revisemos el enunciado. Y dice lo siguiente: adicionalmente en el mes de marzo 2022 recibió utilidades por un importe de 11.250 soles y nos dice cuánto sería la retención total por ese mes de marzo que percibió las utilidades. Ok, entonces, vamos aquí. Vamos a calcular marzo. Se entiende que según los cálculos operativos, mi retención de marzo va a seguir siendo el mismo importe, los 419 soles. Remuneración pactada, simplemente mi remuneración mensual, que es 5.500. Por lo tanto, mi remuneración del mes de marzo va a seguir siendo los 5.500. Remuneraciones proyectadas, ya cambió la cantidad de meses, van a ser ahora 9, que es de abril a diciembre, porque estoy calculando marzo. Es decir, 9 por mi sueldo, 5.500, me sale 49.500. Aún sigo manteniendo las gratificaciones de julio y diciembre y el importe por la bonificación extraordinaria de las dos gratificaciones. Remuneraciones percibidas, ya recibí enero y también febrero, ¿correcto? 5.500. Por lo tanto, tengo una renta bruta de 77.990. Deduciendo las 7 UIT, me sale una base imponible de renta de quinta de 45.790, el cual se encuentra en el segundo tramo. Este proceso ya lo conocemos. Voy a calcular el 8% del primer límite de los 23.840 y en el segundo tramo, por la diferencia de la base imponible menos el límite del primer tramo, que son los 23.000, me da el importe de 22.790. Le aplico la tasa del 14% y me sale un impuesto de 3.191. Por lo tanto, mi impuesto a la renta anual es de 5.031 soles. Retenciones percibidas, ya tengo la de enero y la de febrero, que es el mismo importe. Renta imponible aún por retener, 4.193, que es producto de mi impuesto a la renta anual menos las retenciones percibidas. Meses pendientes por retener son 10, de marzo, que estoy calculando, a diciembre. Por lo tanto, la retención mensual va a ser de 419 soles. Como les había mencionado, esto no tendría que variar siempre y cuando me mantenga con el mismo sueldo o no perciba otra remuneración afecta aquí. Pero acá está el detalle, que este trabajador en el mes de marzo recibió una utilidad por 11.250 soles, ¿correcto? Vamos a poner acá, aquí al costado, para no olvidarnos, utilidad. 11.250 soles. Y ahora, ¿qué sucede cuando un trabajador en cualquier mes recibe una remuneración extraordinaria? ¿Por qué se le llama extraordinaria? Porque está fuera de lo que normalmente percibe, que lo llamaríamos ordinario, tipo como su sueldo, una asignación familiar u otro concepto que se le da mensualmente o habitualmente, ¿correcto? El tema de utilidades tú lo otorgas una vez al año, siempre y cuando, claro, cumplas con los requisitos para este otorgamiento. Por lo tanto, el tema de utilidades es considerado una remuneración extraordinaria para el cálculo de renta de quinta categoría. ¿Y cómo se determina esta renta de quinta cuando uno percibe una remuneración extraordinaria? Se tiene que seguir los siguientes pasos. A la remuneración neta anual,
que viene a ser tu base imponible para el cálculo de renta de quinta categoría. Es decir, a tus 45.790 soles que tú ya calculaste, le vas a sumar en este caso el importe de la utilidad y lo vamos a hacer acá a un costado, ¿correcto? Entonces, este importe más los 11.250 soles que recibiste de utilidad me da un importe de 57.040 soles. A este resultado le vamos a aplicar las tasas progresivas acumulativas. Este importe se sigue manteniendo en el segundo tramo, entre los 23.000 y los 92.000 soles. Por lo tanto, la retención del primer tramo va a seguir siendo el mismo importe, los 1.840. Sin embargo, para el segundo tramo sí va a variar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una nueva base imponible de quinta, ya que estoy considerando acá la utilidad percibida. Así es. Entonces, los 57.040 menos el límite del primer tramo, que son los 23.000 soles. Todo esto por la tasa del segundo tramo, es decir, 14%, me da un importe de 4.765.60 soles. Lo vamos a redondear sin decimales, ¿ok? Vuelvo a repetir. Tu nueva base imponible, que está considerado el importe de la utilidad, es decir, los 57.040 menos el límite del primer tramo, que son los 23.000 soles, a este resultado le aplicas la tasa del 14% y obtienes un impuesto de 4.766 soles. Por lo tanto, tienes un impuesto a la renta anual considerando la utilidad percibida de 6.606 soles. ¿Y cuál es el siguiente paso y último? Al resultado que has obtenido, es decir, los 6.606, le voy a restar el impuesto anual proyectado de tu cálculo ordinario, así es, los 5.031. Y el resultado va a ser la retención adicional o extraordinaria por la utilidad percibida. ¿Y cuánto sería? 6.606 menos los 5.031, 1.575 soles, que lo voy a sombrear de rojo y amarillo y lo voy a encerrar en un cuadrito para tenerlo ahí. Bien, entonces, volviendo a este cuadrito de acá, vamos a añadir una columna. Vamos a poner acá impuesto a la renta de quinta extraordinario, ¿correcto? Para el mes de marzo solamente voy a adicionar un impuesto a la renta de quinta extraordinario de 1.575 soles. Es decir, para el mes de marzo voy a tener una retención total de quinta categoría. ¿De cuánto? Así es. De los 419 de mi cálculo ordinario y de los 1.575 soles de mi cálculo extraordinario por las utilidades. 1.994 soles. Caso 8. ¿Cuánto me deben retener en el ejercicio 2022 mensualmente? Si mi remuneración mensual es de la siguiente manera. Un sueldo de 8.000 soles y una movilidad supeditada de 110 soles. Adicionalmente, para mayo 2022, tengo un aumento de sueldo, ganando 9.500 soles. Bien, vamos a nuestro cuadrito de cálculo de quinta y vamos a poner aquí caso 8. Vamos a pegar esta fórmula y la vamos a colocar acá. Y empezamos. El sueldo del trabajador dice que es 8.000 soles y adicionalmente una movilidad supeditada de 110 soles. Por lo tanto, la consulta aquí es,
La movilidad supeditada es un concepto afecto a renta de quinta categoría. Sí lo es. Y para ello ya personalmente ustedes lo pueden corroborar buscando la información por internet. Hay una tabla exclusiva de conceptos afectos a renta de quinta categoría. Es más, si revisamos el tema de renta de quinta en la parte teórica que vimos en las diapositivas, nos hablan de los conceptos que no se encuentran afectos, y estos son las indemnizaciones laborales, las CTS, las pensiones, los subsidios, ya sea por incapacidad temporal, maternidad y lactancia, o los montos percibidos por el trabajador para cumplir con sus labores en un lugar distinto a su residencia habitual. Y aquí habla de movilidad, pero todos estos gastos que percibe el trabajador para poder cumplir sus labores se engloba en un solo concepto denominado condiciones de trabajo. Entonces, acá no menciona de la movilidad supeditada. Por lo tanto, este concepto sí se encuentra afecto a renta de quinta categoría. Entonces, volviendo a nuestro cálculo, vamos a empezar obviamente por el mes de enero. Así es, remuneración 8.000 soles, ¿correcto? No cuenta con asignación familiar y el otro concepto que percibe de manera mensual es la movilidad supeditada. ¿De cuánto es? 110 soles. Bien, por lo tanto, la remuneración del mes va a ser tu sueldo de 8.000 soles y la movilidad supeditada de 110 soles. ¿Cuál va a ser mi remuneración proyectada? Así es, los 11 meses que son de febrero a diciembre por el sueldo pactado por el trabajador, que está dividido en dos partes, el sueldo o remuneración de 8.000 soles y la movilidad supeditada de 110. Por lo tanto, 11 por 8.110 soles. Me da un total de 89.210 soles de remuneraciones proyectadas. Ahora, con respecto a la gratificación de julio y diciembre, la gratificación, es decir, el importe por la gratificación va a ser 8.000 soles. Y consulta, ¿por qué no se toma en cuenta la movilidad supeditada, el importe de los 110 soles? Porque si bien es cierto, este concepto se encuentra afecto a renta de quinta categoría, este de aquí no está afecto para el cálculo de beneficios sociales. Por lo tanto, en el caso de gratificación solamente se va a tomar en cuenta el sueldo, efectivamente, los 8.000 soles de julio y de diciembre. Bonificación extraordinaria, el 9% por las dos gratificaciones, es decir, 1.440. No hay remuneraciones percibidas aún, por lo tanto tengo una renta bruta anual de 114.760 soles. Deduzco las 7 UIT, me da una renta neta de 82.560 soles. Este importe, ¿en qué tramo se encuentra? Efectivamente se encuentra en el segundo tramo, entre los 23.000 y 92.000 soles. Ya sabemos cómo es este cálculo, en la cual voy a calcular la tasa del 8% del primer tramo, el cual es el tramo que ha superado, ¿correcto? 23.000 soles por el 8% me sale una quinta de 1.840. Con respecto al segundo tramo va a ser la diferencia entre mi renta neta menos el límite del primer tramo, que son los 23.000 soles, me da un importe de 59.560. A este le aplico la tasa del 14% y me sale una retención de 8.338 soles. Por lo tanto, tengo un impuesto a la renta anual de 10.178 soles. No tengo retenciones anteriores, por lo tanto, mi renta imponible aún por retener es de 10.178 soles. ¿Cuánto es mi retención mensual? Es el importe de la renta imponible por retener entre los meses pendientes. En este caso son 12, de enero a diciembre. Mi retención mensual va a ser de 848 soles. Bien, vamos a colocarlo acá. Periodo
impuesto a la renta de quinta. Acá vamos a colocar 1 de enero 2022 hasta el mes de diciembre. ¿Cuánto es mi impuesto a la renta de quinta mensual que hemos calculado? 848 soles. Bien. Como les había mencionado en el caso 7, el importe de tu impuesto a la renta de quinta mensual no debería variar siempre y cuando no haya variación en tu sueldo o no percibas otro concepto que te quiera andar por ahí, llámese una bonificación regular u otro, ¿correcto? Sin embargo, según el enunciado, nos dice que en el mes de mayo tuvo un aumento de sueldo, ganando 9.500. Por lo tanto, estos 848 se va a mantener hasta el mes de abril 2022, pero obviamente en el mes de mayo esta retención va a variar. ¿Y por qué razón? Así es, porque según el enunciado ha habido un aumento de sueldo a 9.500 soles, tal y como lo menciona acá. Bien, entonces vamos a calcular el mes de mayo cuánto sería su nueva retención de quinta categoría producto de este aumento de sueldo. ¿Qué mes vamos a calcular? Mayo, así es. ¿Cuánto es mi remuneración mensual? Ya no va a ser 8.000, sino 9.500. Se mantiene la movilidad supeditada, así es. Por lo tanto, la remuneración del mes va a ser los 9.500 y los 110 soles de la movilidad. Remuneraciones proyectadas son 7 meses, que son desde junio hasta diciembre. El total de remuneraciones proyectada es la suma de estos dos importes, que son 9.610 por los 7 meses, me da un total de 67.270 soles de remuneraciones proyectadas. ¿Qué sucede con las gratificaciones de julio y diciembre? Así es, cuando veamos la parte del módulo de laboral, para el cálculo de gratificación se va a tomar en cuenta la última remuneración percibida para el cálculo. Es decir, para el mes de julio tú calculas con el sueldo que has percibido hasta junio. Entonces, como ha habido un cambio en mayo, yo tengo que calcularlo en base al nuevo sueldo. Así es, los 9.500. Y para diciembre se entiende que va a ser el mismo. La bonificación extraordinaria también va a cambiar porque ahora voy a aplicar el 9% al nuevo sueldo, que son los 9.500 soles, dándome un importe de 1.710 soles. Remuneraciones percibidas. Yo ya recibí los sueldos de enero a abril, que fueron con mi sueldo anterior, que eran los 8.000 soles, más los 110 soles de movilidad supeditada, así es, enero a abril. Bien, por lo tanto, mi nueva renta bruta anual va a ser de 130.030 soles, que en resumen es los sueldos percibidos con mi sueldo antiguo de enero a abril, más mi sueldo del mes de mayo que estoy calculando, con el nuevo sueldo se entiende, mis remuneraciones proyectadas y mis gratificaciones de julio y diciembre. A esto le deduzco las 7 UIT y tengo una renta neta nueva de 97.830 soles. Si me doy cuenta, este nuevo importe se encuentra ahora en el tercer tramo, efectivamente, entre los 92.000 y los 161.000 soles. ¿Cómo hago para calcular teniendo en cuenta que estas son tasas acumulativas progresivas? Así es, como estoy en el tercer tramo, yo tengo que calcular la tasa de renta de quinta del primer y segundo tramo hasta el límite. ¿Cómo así? Ya sabemos que el primer tramo tiene un límite de hasta 23.000 soles, por lo tanto, yo voy a aplicarle a ese importe la tasa del 8%. ¿Y cuánto sería el límite de mi segundo tramo? El límite de tu segundo tramo sería los 92.000 soles menos los 23.000 soles, es decir, 92.000 menos 23.000
69.000 soles. En base a ese límite que corresponde al segundo tramo, yo voy a aplicarle la tasa del 14%, dándome como resultado una renta de 9.660 soles. Recién en el tercer tramo, que se encuentra mi nueva renta neta, voy a aplicarle la tasa del 17% sobre la diferencia, es decir, los 97.830 menos el límite del primer tramo menos el límite del segundo tramo, 5.830 soles, tal y como lo menciona acá. A ese importe le aplico la tasa del 17% y me da una renta de 991 soles. Mi nuevo impuesto a la renta anual va a ser de 12.491. Retenciones anteriores, claro que sí, y los anotamos acá, ¿correcto? De enero a abril fueron de 848. Vamos a poner acá 848 y esto lo vamos a copiar hasta abril. Renta imponible por retener va a ser la diferencia de mi impuesto anual menos las retenciones aplicadas, dándome el importe de 9.099 soles. Entre los meses pendientes por retener, que son desde el mes de mayo que estoy calculando hasta el mes de diciembre, que son 8 meses. Por lo tanto, mi nueva retención de quinta categoría mensual será de 1.137 soles. ¿Producto de qué cosa? Así es, del aumento de sueldo. Entonces, en el mes de mayo mi nueva retención va a ser de 1.137 soles. Bien, tal y como lo menciona acá. Y si se mantiene con ese sueldo y no hay ninguna variación, ningún otro concepto que perciba, este importe se va a mantener hasta el mes de diciembre.